Para saber acerca de los principios de liderazgo, también es necesario saber qué tipos de líderes abarcan en ello. En este caso, yo investigué 3 tipos de líderes. El primero es el autocrático, que es el que ordena a base de recompensas y es el que se basa más en la producción que las personas que lo producen. El siguiente es el participativo, que estimula, valga la redundancia, la participación de sus trabajadores. Y el último es el liberal, que es el que posee poco poder y le da más libertad a los trabajadores. Numerosos libros y artículos relacionan el liderazgo con la naturaleza, porque la naturaleza somos nosotros y a base de nosotros nacen los buenos líderes. Explican también qué es la capacidad de establecer una dirección. ¿Qué significa esto? Que las personas o trabajadores que están en una administración pueden llegar a un mismo fin. En el caso de las empresas, que puedan llegar a obtener las metas y objetivos que se proponen desde un principio. Para ello también existen tipos de direcciones para poder llegar a esos fines. El primer tipo de dirección es el abúlico, que no tiene una producción eficaz, ya sea porque sus trabajadores son algo perezosos o pueden llegar a ser indiferentes en el trabajo. El siguiente es el manipulador, que no es justo y en su relación con los trabajadores no es firme. El siguiente es el participativo, que bien como lo decía con el tipo de liderazgo, es el que estimula la participación de los trabajadores, y es el que une y hace que interactúen los trabajadores entre sí. El siguiente es el autoritario, que como también decía, es un tipo de liderazgo. Este es el que se basa más en la producción, más en las tareas que se llegan a realizar, que posiblemente el beneficio de la propia persona. Y por último está el paternalista, que es el que no le interesa menos, pero hace más prioridad a las personas, a los trabajadores que existen en dicha empresa. Entonces, para ello, el liderazgo se basa en tener o establecer una buena dirección hacia sus trabajadores y para ello llegar a ser buenos líderes. Y para ser buenos líderes siempre hay que hacer lo correcto con las demás personas. El liderazgo. ¿Quién es una persona líder o cómo podemos reconocer una persona líder? Bueno, hay diferentes teorías que nos hablan sobre el liderazgo. Una de las más conocidas es que un líder es la persona que inspira o que dirige a determinado grupo de trabajo. Existen diversas técnicas que podemos utilizar para poder llevar una buena administración. Estas técnicas son importantes ya que por medio de ellas podemos alcanzar las diferentes competencias, objetivos o metas que sean propuestas en el equipo de trabajo. A continuación les voy a explicar unas técnicas que se pueden utilizar para trabajar en equipo. La inspiración. Es importante que el equipo de trabajo esté inspirado en lo que está haciendo y conocer qué es lo que debe de cumplir, ya que por medio de esto podrán ser más constantes en su trabajo. Interesarse por sus individuos, conocer y saber qué actividades puede realizar cada persona que conforma el equipo de trabajo, ya que es importante saber cuáles son sus habilidades y sus debilidades. Proporcionar expectativas. Se deben de conocer qué es lo que se quiere alcanzar en el equipo de trabajo para que todos vayan al mismo ritmo y no unos vayan más avanzados que otros, porque el objetivo es trabajar todos en grupo y saber qué es lo que se está trabajando.
reconocer el buen trabajo. Celebrar los triunfos es importante, ya que por medio de esto sabemos que vamos por un buen camino, pero también es importante reconocer cuando estamos cometiendo un error o cuando no estamos haciendo una actividad bien. Es importante reconocer los errores, ya que si no los reconocemos a tiempo, esto causará problemas a lo largo del trabajo que estemos haciendo. Dar a sus individuos las herramientas para el éxito. Es importante que le brindemos a cada uno de nuestros participantes las herramientas necesarias para trabajar, ya que si no cuentan con un equipo preparado o adecuado para desarrollar las actividades, estas no se podrán llevar a cabo y podrán tener problemas para alcanzar los objetivos establecidos. Si ponemos en práctica todas estas técnicas y agregamos más, todo saldrá bien, pero es importante tener un constante monitoreo acerca de las actividades que se estén trabajando. Asimismo, trabajar lo que es la planificación de todas las actividades que se van a desarrollar, ya que si no, puede que caigamos en un desorden y todo lo que hemos trabajado con anterioridad no cumple las expectativas esperadas por la empresa. Asimismo, también debemos de conocer si en el grupo de trabajo hay diferencias o no se está trabajando adecuadamente las técnicas, ya que podemos conocer las técnicas, pero si no sabemos cómo aplicarlas o cómo dar las instrucciones para que los miembros del equipo trabajen, no vamos a saber cómo va a irse desarrollando nuestro equipo. Así que es necesario conocer y poder aplicar las técnicas para que pueda alcanzar las competencias y los objetivos establecidos. Así es. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el libro Liderazgo centrado en principios por el escritor Steve Covey. En el libro habla sobre que el liderazgo nace dentro de uno y se va reforzando en la vida. No hay un liderazgo perfecto, sino siempre hay que buscar cuál es tu tipo de liderazgo, como lo habló mi compañera anteriormente, los tipos que hay. También habla sobre que un líder irradia y cambia las vidas de los demás y los anima para siempre estar atentos a lo que pasa y a estar en continuo aprendizaje. En el libro habla sobre 8 claves que él nos brinda para poder ser un buen líder. La número 1 habla sobre el líder siempre está en constante aprendizaje. En este trata, el líder crea una base de conocimiento, siempre basado en sus clases que reciba o en su trabajo. Sin embargo, uno de los consejos que nos dan en el libro es que debemos buscar el autoconocimiento. Y el autoconocimiento puede fluir de diferentes maneras, ya sea que es por medio de libros, empezar a obtener interés para crear tu propia biblioteca, así como en este caso este libro se trata sobre el pensamiento, es más motivacional hacia ti mismo, o libros de investigaciones, o libros que hablen sobre tu entorno. En este caso es sobre la realidad socioeconómica en Guatemala, o puedes buscar cursos que te ayuden a ti a centrarte más en lo que quieres. Y una de las motivaciones es poder lograr obtener un diploma, y esto te queda a ti para poder presentar en currículums, y eso te motiva mucho a estar querer autoaprender. Lo que nos brinda el libro es el orientar a servir. El líder siempre debe estar
atento y ser consciente que no debe tomar el liderazgo como una competencia, sino más bien como una misión para que las personas que estén en conjunto con él aprendan y lleven y estén confiados en que tienen en alguien apoyarse y no en alguien que los regañe y siempre les vea las cosas negativas y no los motive. En esta fase el líder tiene que crear una confianza tanto con las personas que está trabajando como en sí mismo. Puede utilizar la motivación. En el libro recomiendan 2 tipos de motivación. La inicial, que habla sobre romper el hielo, una pequeña actividad donde puedan hablar sobre ellos mismos, donde no se hable nada de trabajo, sino de quién eres y por qué te gusta relacionarte con los demás. Y la segunda motivación es ya basándose en el trabajo específicamente que realizamos. También dice que si el líder llega a tomar las riendas de manera errónea y no logra ver el potencial de sus compañeros, puede ser que esto tenga al final del proyecto o trabajo que estén realizando en conjunto llegue a tener un resultado negativo. En la tercera clave nos habla sobre el líder siempre debe irradiar energía positiva, ya que si él llega a trabajar con su grupo de manera negativa, con problemas en mente, esto puede generar un ambiente pesado y no le dará confianza a las demás personas a poder dar su punto de vista o opinión, porque sentirán que todo lo que digan estará mal. También en el libro aconsejan que debes de ser un ejemplo a seguir, pero nunca debes creerte más que los demás, sino más bien apoyar y ver también las debilidades y fortalezas de tu grupo, porque ellos podrán llegar, si tú hablas con ellos de lo que está bien y lo que está mal personalmente, ellos podrán tener un momento de reflexión y eso les ayudará a ellos a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de actuar, y en un futuro les podrá ayudar también a ser buenos líderes. El cuarto punto es creer en otras personas. El líder siempre debe estar consciente que habrá momentos en los que deberá ceder la batuta a las demás personas que con las que esté trabajando por diversos motivos. Entonces, en el libro aconseja que es tener 3 personas a las que tú conozcas sus debilidades, sus fortalezas y sepas que estas personas puedan liderar, ya que no todas las personas nacen con los mismos tipos de liderazgo, sino hay unos que son más fuertes, más posesivos y otros que son un poco menos fortalecidos. Entonces esto lo que ayudará es a que cada uno pueda conocerse y aprender qué tipo de líder es, y siempre podrán practicarlo ya que se les dará la oportunidad. Mi compañera seguirá explicando cuáles son las otras 4 claves. Bueno, muy buenos días. Vamos a hablar sobre las otras 4 etapas. Dice la primera que se mueve en el balance. Este tipo de líder entiende que los extremos no llevan una organización ni un mejor lugar, sino que extienden las diferentes y conflictos que logran mantener sobre un balance de aprendizaje, que él encuentra en sí el lugar enfocado a los temas que necesita desarrollar para mejor un aprendizaje y la sensibilidad que esté presente en el futuro de la organización, que se evoca de la organización y la implementación del ser humano, cómo se evoluciona y cómo se tolera. Aquí en esta imagen se puede ver cómo
se muestra el balance. Tiene que tener un control, no tiene que tomar siempre siempre lo mismo, un control que tome toda la base alrededor, sino que tiene que tener el mismo control todos los temas que tienen a su alrededor. La otra es, se enfoca su vida como una gran aventura. Este tipo de talleres lo practica un líder que no está seguro de lo que va a hacer, sino debe encontrar la iniciativa, pensar en creatividad, la voluntad, debe refortalecer su inteligencia y cómo él enfoca todos sus lugares en una vida. Aquí también es cómo se da a conocer la inteligencia de la familia o la vida, cómo él quiere hacer sus propios negocios o cómo quiere lograr sus triunfos, cómo comienza desde el más bajo, va creciendo y qué es lo que quiere lograr al finalizar su aventura, y al final cuál es su propósito de llegar a hacer todo lo que está haciendo desde lo más bajo hasta lo más alto. El siguiente punto es: entiende la práctica, la sinergia, cómo se fortalece las debilidades y cómo las completa a su alrededor, dependiendo de cómo se desarrolla el ser humano en las técnicas, en su vida diaria, o cómo se basa en el ser humano. También se fortalecen las prácticas de la sinergia, que fortalecen las debilidades que completan al ser humano, cómo se desarrolla en sí mismo o cómo fortalece al ser humano, dependiendo de cómo es. Aquí también podemos encontrar una ilustración de cómo a veces uno se acomoda a lo que está a su alrededor, no se expande a lo más que hay, no se fortalece con otras técnicas, otras habilidades, sino que solo toma en uno, se toma lo que está a su alrededor. Y la última es la práctica de la revolución personal. El líder está centrado en las presencias que comprueben la paciencia, la honestidad, la fortaleza, las debilidades. El cuerpo ejecuta para desarrollar la flexibilidad, la resistencia física, la emoción virtual del ser humano, el alma, la mente, el corazón, la conexión que tienen con los seres a su alrededor. Se fortalece en la unión del ser humano y toma en sí la práctica de la observación, en la unión de todo y contra todo, habilidades y cómo las completa a su alrededor, dependiendo de cómo se desarrolla el ser humano en las técnicas, en su vida diaria, o cómo se basa en el ser humano. También se fortalecen las prácticas de la sinergia, que fortalecen las debilidades que completan al ser humano, cómo se desarrolla en sí mismo o cómo fortalece al ser humano, dependiendo de cómo es. Aquí también podemos encontrar una ilustración de cómo a veces uno se acomoda a lo que está a su alrededor, no se expande a lo más que hay, no se fortalece con otras técnicas, otras habilidades, sino que solo toma en uno, se toma lo que está a su alrededor. Y la última es la práctica de la revolución personal. El líder está centrado en las presencias que comprueben la paciencia, la honestidad, la fortaleza, las debilidades. El cuerpo ejecuta para desarrollar la flexibilidad,
la resistencia física, la emoción virtual del ser humano, el alma, la mente, el corazón, la conexión que tienen con los seres a su alrededor. Se fortalece en la unión del ser humano y toma en sí la práctica de la observación, en la unión de todo y contra todo. En la anterior de mis compañeras podemos concluir en que un líder en administración debe ser una persona autodidacta. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se base en los conocimientos que ya tiene, sino que busque unos nuevos para así hacer que cada una de las actividades que vaya a realizar se hagan de la mejor manera. También es fundamental que un líder sea optimista y realice su trabajo con pasión. Así estos sentimientos los puede trasladar a las personas de su equipo y puede trabajar en un área agradable. También el servicio de parte del líder es muy importante, porque un líder no solamente se tiene que basar en dar instrucciones y mandar a los demás, sino también en trabajar él para que los demás se den cuenta de cómo se tienen que hacer las cosas. También un líder debe cuidar cada uno de los aspectos de sí mismo, el aspecto mental, sentimental, físico, para así poder trabajar en su carácter y hacer que cada una de las actividades que se realicen tengan un fin bueno. También la comunicación es algo fundamental, no solamente en administración, sino en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, porque necesitamos saber, por ejemplo, cuáles son las metas de una persona y cómo quiere alcanzar esas metas. Porque si no sabemos en qué dirección van las personas, entonces cada uno va a tomar su camino y no vamos a llegar a un fin en común. También el conocer a las personas con las que trabajamos. Un líder debe tener claro que no tiene que basarse solamente en lo que ve, sino que ir más allá de todo eso para conocer a las personas con las que trabaja. Porque a veces los sentimientos o las actitudes pueden influir bastante en si el trabajo se va a realizar de una buena manera o de una mala manera.